Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco, noticias frescas del mundo del espectáculo y, por supuesto, mucho Can Yaman. ¿Cómo estáis hoy? Espero que con la misma energía con la que vengo yo para traeros la última hora de nuestro galán otomano. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, por los foros, por todos lados, y es que al parecer, Can Yaman ha vuelto a revivir una de sus escenas más íntimas con Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿será capaz de superarla? ¿O esta escena lo perseguirá por siempre? Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero invitaros a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que aquí somos una gran familia y nos encanta teneros cerca para compartir todas las novedades de vuestras estrellas turcas favoritas. Así que no lo dudéis más y dadle al botón de suscribirse. Y activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Ahora sí, preparaos un cafecito, poneros cómodos, porque esto se va a poner interesante. Como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue una de las más comentadas y seguidas en su momento. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans creían que esa conexión traspasaba la ficción. Y claro, esa química se traducía en escenas de lo más apasionadas. La serie Erkenci fue un auténtico bombazo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Y parte de ese éxito se debió sin duda a la intensidad de las escenas románticas entre Kandibit y Sanemeyn, los personajes interpretados por Can Yaman y Demet Özdemir. Hubo momentos de tensión, de ternura, de celos, de todo. Pero sin duda las escenas más comentadas eran aquellas en las que el amor florecía entre ellos de una manera, digamos, bastante explícita. Y es que para qué negarlo, Can Yaman y Demet Özdemir no se cortaban un pelo a la hora de interpretar escenas de besos apasionados, abrazos intensos y, bueno, escenas que dejaban poco a la imaginación. La prensa del corazón se frotaba las manos y los fans se volvían locos. La pregunta era constante, ¿hay algo más que amistad entre ellos? Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Can y Demet eran constantes. Se les veía muy compenetrados, se comentaban en redes sociales, se dedicaban miradas cómplices, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó nunca nada de manera oficial. Se mantuvieron en la ambigüedad, alimentando aún más las especulaciones y el fervor de los fans. Recuerdo que en aquel momento, las revistas del corazón turcas estaban llenas de fotos robadas de ambos actores, intentando captar algún gesto o alguna mirada que confirmara el romance. Era una auténtica locura. Después de Erkenci, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se centró en proyectos internacionales, viajó a Italia, participó en otras series y películas, y se convirtió en un auténtico icono global. Demet Özdemir, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. Cada uno siguió su propio camino, pero el recuerdo de Erkenci seguía presente en la memoria de todos. Pero a pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, la sombra de Erkenci y de la relación entre Can y Demet siempre ha estado presente. Los fans no se olvidan de ellos, siguen compartiendo escenas de la serie en redes sociales, y siguen soñando con una posible reconciliación. Y de vez en cuando, algún rumor o alguna noticia reaviva esa llama de la esperanza. Los montajes de fotos y vídeos con ambos actores son un clásico en las redes sociales, y cada aniversario de la serie se convierte en una auténtica fiesta para los fans. Y aquí es donde entra en juego la noticia que os traigo hoy. Al parecer, durante una reciente entrevista, Can Yaman fue preguntado por sus escenas más íntimas con Demet Özdemir. Y según cuentan, el actor no se mostró muy cómodo con la pregunta. Evitó dar detalles concretos, pero sí reconoció que esas escenas fueron muy intensas y que marcaron un antes y un después en su carrera. La entrevista, que se realizó en Italia, fue un poco incómoda para el actor, quien intentó desviar el tema en varias ocasiones. Sin embargo, el periodista insistió en la pregunta, argumentando que era algo que los fans querían saber. Algunos interpretan esta reacción como una señal de que Can Yaman aún siente algo por Demet Özdemir. Otros, en cambio, creen que simplemente se trata de un tema incómodo para él, ya que ambos han seguido caminos diferentes y han rehecho sus vidas. Sea como sea, lo cierto es que la pregunta sobre sus escenas íntimas con Demet sigue persiguiendo a Can Yaman.
Y es que aunque hayan pasado años, la química entre ambos actores sigue siendo un tema recurrente en las entrevistas y en las redes sociales. Y es que aunque haya protagonizado otras series y películas, y aunque haya compartido escenas con otras actrices, la química que tuvo con Demet Özdemir en Erkenzikuş es difícil de superar. Aquellas escenas eran puro fuego, pura pasión, pura química. Y eso es algo que los fans no olvidan. Era una combinación perfecta de talento, belleza y una conexión innegable que traspasaba la pantalla. Además, la trama de la serie, llena de giros inesperados y momentos emotivos, contribuyó a que la relación entre Can y Sanem se convirtiera en un fenómeno mundial. Ahora bien, ¿será capaz Can Yaman de superar esta sombra de Demet Özdemir? ¿Será capaz de encontrar otra actriz con la que tenga una química igual de explosiva? ¿O siempre estará asociado a su papel de Can Divit en Erkenzikuş? Esta es la pregunta del millón. Can Yaman ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar diferentes roles con gran maestría. Sin embargo, la sombra de Can Divit es muy larga, y es difícil para el público separar al actor del personaje que lo catapultó a la fama. La respuesta a estas preguntas solo la tiene el tiempo. Lo que sí podemos decir es que Can Yaman es un actor muy talentoso y que tiene un futuro prometedor por delante. Ha demostrado que es capaz de adaptarse a diferentes roles y de conectar con el público de diferentes maneras. Así que aunque la sombra de Demet Özdemir sea larga, confiamos en que Can Yaman sabrá encontrar su propio camino y seguir brillando con luz propia. Su paso por Italia, con proyectos como Viola come il mare, le ha permitido explorar nuevos registros y consolidar su carrera a nivel internacional. Además, hay que tener en cuenta que Demet Özdemir también ha seguido adelante con su vida. Se casó, ha protagonizado nuevas series, y ha demostrado que es una actriz versátil y talentosa. Ambos han crecido profesionalmente y han madurado como personas. Demet ha seguido cosechando éxitos en Turquía, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Su matrimonio fue un evento muy seguido por los medios de comunicación, y su vida personal sigue siendo objeto de interés para el público. Por lo tanto, quizás sea hora de que los fans dejen de lado las fantasías y acepten que la relación entre Can y Demet fue algo que quedó en el pasado. Fue una bonita historia, sí, pero una historia que ya ha terminado. Ahora ambos están enfocados en sus propias carreras y en sus propias vidas. Es importante recordar que los actores son personas con sus propias decisiones y sentimientos, y que no podemos exigirles que vivan según nuestros deseos. En definitiva, la pregunta de si Can Yaman será capaz de superar sus escenas más íntimas con Demet Özdemir es una pregunta difícil de responder. Solo el tiempo dirá si es capaz de encontrar otra actriz con la que tenga una química igual de explosiva. Pero lo que sí es seguro es que Can Yaman es un actor con mucho talento y con un futuro brillante por delante. Su carisma y su dedicación al trabajo son cualidades que lo han convertido en una estrella internacional, y estamos seguros de que seguirá sorprendiéndonos con nuevos proyectos y nuevos desafíos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Hemos analizado la situación, hemos repasado la historia de amor entre Can y Demet, y hemos intentado responder a la pregunta clave: ¿será capaz Can Yaman de superar sus escenas más íntimas con Demet Özdemir? Resumiendo, hemos visto cómo la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzikuş generó una gran expectación y dio lugar a escenas muy intensas. También hemos analizado cómo ambos actores han seguido caminos diferentes después de la serie, y cómo la sombra de Erkenzikuş sigue persiguiendo a Can Yaman. Finalmente hemos reflexionado sobre si Can Yaman será capaz de superar esta sombra y encontrar otra actriz con la que tenga una química igual de explosiva. Hemos explorado los diferentes factores que influyen en esta situación, desde la presión de los fans hasta las propias decisiones personales de los actores. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para vosotros. Me encanta traerles este tipo de contenido, donde podemos analizar a fondo la vida de nuestros ídolos turcos y compartir nuestras opiniones y teorías. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman aún siente algo por Demet Özdemir? ¿Pensáis que la química que tuvo con ella es insuperable? ¿O creéis que es hora de que los fans pasen página y acepten que la relación entre ellos fue algo que quedó en el pasado? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones. Quiero saber qué pensáis sobre este tema tan candente y si creéis que Can Yaman podrá superar esta etapa de su vida.
Y por último pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoos más contenido como este. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a crecer y a llegar a más personas que aman el salseo turco. Así que ya sabéis, dadle al me gusta, compartid el vídeo, suscribiros al canal y dejadme vuestros comentarios. Os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto y un abrazo enorme. Ciao, ciao. No se pierdan nuestro próximo vídeo, donde analizaremos las últimas declaraciones de Demet Özdemir sobre su nueva serie y su vida personal. No se lo pueden perder.